es Yolanda Cuesta. Soy economista y experta en Excel. Desde el año 2014, Microsoft me ha reconocido con el MVP en Excel. En esta ocasión vamos a dar un curso acerca de las nociones básicas estadísticas con Excel. Es decir, vamos a usar las funciones estadísticas básicas para realizar cálculos con nuestra hoja de cálculo. Vamos a ver algunas funciones básicas de estadísticas como son la media, también conocida como promedio, trabajando en Excel. Otra de las que vamos a ver es de los máximos, los mínimos, etcétera. Ahora estoy compartiendo mi pantalla, muy bien. Voy a pasar a la presentación para que la veáis. Aquí la tenemos. Como os decía, soy Yolanda Cuesta. Esta es mi presentación de hoy. El tema es primeros análisis estadísticos con Excel. Tengo un correo al que me podéis escribir, lo veis ahí. Este archivo tenéis el enlace para verlo en el chat. Soy economista, experta en Excel, reconocida como MVP en Excel por Microsoft desde el año 2014 hasta julio del 2019 y tengo un blog en el que escribo sobre Excel que se llama Excel Contabilidad y TIC. Con este webinar lo que voy a enseñaros es, a partir de una serie de datos que son estos, que son las ventas por países de una empresa de enero, febrero y marzo, vamos a hallar el resto de los datos que veis ahí que no están sombreados en este momento. Entonces, esta primera hoja tenemos los cálculos hechos y en esta segunda es donde vamos a realizarlos ahora paso a paso. Conoceremos fórmulas como la media o promedio, el máximo, el mínimo, la moda y la desviación estándar. También os voy a explicar cómo calcular unos porcentajes con referencias absolutas y estos gráficos de aquí, que son conocidos como mini gráficos, los vais a ver cómo es muy fácil de insertarlos. Y eso lo vamos a hacer en esta hoja. Después os voy a enseñar una manera muy rápida de hacer un gráfico para a continuación analizar este total de ventas que corresponden a distintos meses con una herramienta que es en Excel, que está dentro de datos, que generalmente no está cargada, os enseñaré cómo cargarla, y que se llama análisis de datos. Con ella podemos hacer histogramas. Lo haremos en esta otra hoja. Para finalizar, vamos a usar algunas de las funciones lógicas de Excel, la más conocida, la función lógica sí, y también vamos a ver cómo se usa, cómo se calculan a través de condiciones ciertas sumas, como es el caso de sumar sí, o otras cuentas, como es el caso de contar sí, que lo haremos aquí. Os dejo una pestaña con varios enlaces para ampliar la información y luego, como siempre, tenéis estas direcciones para realizar consultas, etcétera. Entonces, vamos a empezar ya con las meras estadísticas. Voy a la hoja en donde no tengo los cálculos y lo primero que quiero es, voy a borrar esto de aquí y aquí simplemente se ha hecho la autosuma de enero, febrero, marzo para el país España. Una cosa que no todo el mundo sabe es que si yo hago 2 clics con el puntero del ratón situado en la esquina inferior derecha, no pinchando y arrastrando, que eso lo sabemos todos, sino 2 clics, automáticamente se me cumplimentan el resto de los datos. Y aquí tenemos que se ha calculado el total por meses, también con una suma. Vale. A continuación voy a hallar la media. La media o promedio, hay distintas formas desde donde calcularlo. Una de ellas, que es la más sencilla, es usando el botón de autosuma. Si despliego en el triángulo negro que hay al lado del botón de autosuma, existe suma, que es el más conocido y usado, pero debajo tenemos otros cuantos.
y en concreto es el que voy a usar. Si yo pincho y arrastro para seleccionar, ojo, solo los datos correspondientes a los países, no seleccionar esta casilla que es un total mes, y pulso intro, a continuación me aparece el dato. En el mes de febrero puedo hacer lo mismo o simplemente puedo pinchar y arrastrar hasta el final para que me dé el promedio del resto de las columnas. Análogamente puedo hacer con el máximo y con el mínimo. Voy a hacerlo el máximo con la autosuma, que simplemente es pinchar en máximo y seleccionar el área del cual quiero hallar la cifra mayor. Correcto, 1176, 1176. Y lo mismo, pincho y arrastro para llevarme el resto de los datos al resto de casillas. Y ahora el mínimo, lo que voy a hacer, podía usar igualmente la autosuma y el mínimo, pero voy a ir al asistente de funciones. El asistente de funciones lo puedo obtener desde incógnito, que es f de x, con lo cual se me abre la ventana en la cual puedo escribir la fórmula, en este caso mínimo, que es la que voy a usar, es esta tercera, le doy a aceptar y me pide el rango, como esto no me deja ver, pincho y arrastro para quitarlo, me está pidiendo, como digo, el rango de donde quiero obtener el mínimo. Pincho y arrastro para seleccionar y aquí ya se ve el dato. Aceptar y aquí tenemos. Análogamente a como hemos hecho antes, pincho y arrastro y aquí tenemos el resto de los valores mínimos de cada columna. La moda es el valor más repetido en una serie. Voy a ir otra vez al asistente de funciones y voy a escribir moda. Por cierto, una cosa es moda y otra moda.1. Moda es una función que está a punto de desaparecer. En función de la versión de Excel que tengáis, aparecerá o no moda 1. Como moda está a punto de desaparecer, es mejor que nos vayamos acostumbrando a usar moda.1, en donde los cálculos y los cálculos básicamente están más acertados y mejor calculados por detrás en Excel. Entonces damos a aceptar y lo mismo, pincho y arrastro para seleccionar el rango. Aquí obtengo el 922. En esta serie de datos tenía el 922, que es el que está repetido, y por eso la moda aparece aquí 922. Si yo pincho y arrastro para el resto de las columnas, me aparece este símbolo, que es un símbolo de error o de advertencia. En este caso, con esta esquinita superior verde, que si me sitúo en ello, me dará ayuda sobre este error, pero lo voy a explicar yo más rápidamente. Simplemente lo que significa en este caso es que no hay ningún valor repetido. Por lo tanto, se obtiene este resultado. Pero no es que haya un error en sí, sino que en esta serie no hay ningún valor repetido, que es lo que busca la moda, y en esta otra tampoco. A continuación voy a calcular la desviación estándar y lo voy a hacer desde otro apartado. Podría igualmente abrir el asistente de funciones como he hecho antes desde este iconito f de x, pero os voy a enseñar otra manera que es ir a fórmulas. Entonces, en fórmulas, el primero de todo, insertar función, nos abre el asistente visto anteriormente. Y como ahora quiero hallar la medida de la desviación estándar que habéis estudiado en clase, pues en concreto es esta, la fórmula en Excel. Doy a aceptar y pincho y arrastro para a continuación pulsar Intro y calcular de esa serie de datos cuál es
el resultado de desviación estándar. Aquí, bueno, vais viendo que vamos obteniendo correctamente todos los valores. Os decía, esta parte ya está vista, en donde hemos calculado promedio, máximo, mínimo, moda y desviación estándar. Ahora os voy a explicar al respecto de las referencias absolutas. Bueno, aquí también tenía puesto calcular el promedio, ahora mismo lo hago. Bueno, lo hago ahora. Entonces, es la media, lo voy a escribir y, bueno, en Excel, perdón, se llama promedio y es este. Bueno, ahora no aparece. Bueno, otra forma de buscar, porque a veces gasta malas pasadas, yo sé que el promedio es una función estadística, entonces he seleccionado la categoría de funciones estadísticas de Excel y lo que hago es buscar aquí el promedio, que digo yo que está aquí, lo tenemos, muy bien, 2 clics y ahora le digo que me haga el promedio de los 3 meses correspondiente a cada uno de los países. ¿Vale? Si pincho ya, si hago 2 clics situado con el cursor del ratón en la zona inferior derecha, como os decía, se autocompleta el total, nos ha quedado uno, pero bueno, lo llevamos así, el resto de los datos, aunque quizás no necesite todos, pero bueno, para que lo veáis. Y ahora sí, me voy a fijar en esta columna. En esta columna quiero hallar en porcentaje. Perdón, quiero hallar qué parte del total representa cada uno de estos totales del trimestre referido a cada uno de los países. Entonces, mucha gente lo que haría es igual, para introducir la fórmula, pulso en el dato correspondiente al total trimestre en España y lo divido en 20%, correcto. Si hago 2 clics, me está cogiendo el total trimestre de España dividido entre el total de la suma de los 3 países o 4. Ahora, si yo pincho y arrastro, ojo, porque esto no sería correcto. Porque, ¿qué pasa? Si hago 2 clics aquí, veis que ya no me ha cogido la cifra correcta de total mes que me tiene que coger, sino que me ha cogido la de abajo. Y si voy haciendo 2 clics en cada una de las celdas, sigue bajando un puesto, de manera que esos porcentajes, estos, son incorrectos. Voy a quitarlos y lo que hay que hacer es usar las referencias absolutas. ¿Qué son las referencias absolutas? Pues le voy a indicar a Excel que esta celda la deje fija, para que así cuando pinche y arrastre hacia abajo, me coja siempre este dato. Entonces, situada en donde tengo la fórmula, la celda F11, esta, a la que lo tenéis, F11, es la que vamos a dejar fija. Me sitúo en la fórmula y aquí en la barra de fórmulas, lo que tengo que hacer es escribir el símbolo del dólar delante de la F y delante del 11. Hay otras maneras de que salga el símbolo del dólar que ahora os cuento. Pulso intro y ahora sí bajo hasta aquí, 100% correcto. Y si voy haciendo 2 clics, veis que ha cogido la cifra de 13.943, que es el total trimestre, que es la que tiene que coger. Y aquí como comprobación, lógicamente, el 100% correcto. Os decía, voy a deshacer esto. Otra manera de sacar o de obtener el símbolo del dólar es pulsar la tecla F4. Con la tecla F4 es un atajo de teclado para que me ponga el símbolo del dólar delante de la F y delante del 11, que es igual que escribirlo a mano, lo que pasa que, como es un atajo de teclado, nos ayuda a que se haga más rápidamente. Pues bien, todo esto tenemos todo perfecto hasta aquí. A continuación, vamos a ver los gráficos. Los minigráficos son representaciones gráficas que ocupan una única celda.
Entonces nos dan una visión gráfica muy buena para entender los datos. Esta herramienta está en insertar y luego dentro de insertar en el grupo de trabajo mini gráficos. Hay estos tres tipos de mini gráficos y voy a pulsar, por ejemplo, en el estilo columna. Me aparece un asistente de crear mini gráficos donde lo primero que me pide es el rango de datos. El rango de datos voy a querer que sea el de los meses de enero, febrero y marzo de cada uno de los países. Me he situado en el primer país, aquí, para que me haga el gráfico en esta celda. La ubicación, ya como estaba aquí situado, ya me lo recoge y pulso aceptar. Aquí tenéis el mini gráfico. Podría hacer lo mismo en cada una de las celdas inferiores, pero es más, si pincho y arrastro hasta el último país, que es Brasil, ya se representa todo automáticamente y gano tiempo. Por último, para seguir con los mini gráficos, yo me sitúo encima de ellos y voy aquí arriba que pone herramientas para mini gráfico y pulso en diseño, porque si no, no aparecen estos iconos, pues tengo la posibilidad de editar los datos, de cambiar el tipo de gráfico, voy a cambiar un momento, de reflejar los puntos más significativos, más alto, más bajo, etcétera, y aquí de cambiar el formato, el color del gráfico. Esto es muy recomendable, todo en general, pero para que no sean todas las presentaciones iguales y denotar un poco de personalidad y profesionalidad, pues yo recomiendo siempre darle un poco de estilo a cada uno de nuestros trabajos para que se diferencien del resto. Y también es muy dicho que se pueden usar los colores corporativos de la empresa para que quede todo en armonía. Aquí podríamos poner el logo, insertar imagen, etcétera. Os comentaba cómo realizar un gráfico rápidamente con cualquier tipo de dato. Yo he obtenido este con un solo clic y consiste en lo siguiente. Si pincho y arrastro para seleccionar la información de los países por meses y a continuación pulso la tecla F11, abrir una pestaña a la derecha, perdón, a la izquierda de donde yo tenía los datos, estaba aquí y se ha abierto esta pestaña con la información de los 3 meses y aquí veis cada uno de los países. Como siempre os digo, arriba del todo a herramientas de gráfico, en el diseño, con previsualización del ratón un poco encima de cada una de las opciones, puedo cambiar un poco o bastante, lo que ya cada uno quiera, el gráfico que hemos obtenido, agregar elementos. Aquí tenemos también otras formas de mostrar los datos. A mí me gusta, a ver si la encuentro rápido, esta me suele gustar bastante y esta. ¿Veis? Entonces lo mismo, en un momentín tenemos un gráfico con solo seleccionar y pulsar la tecla F11. Bien, pues esto en cuanto a las primeras estadísticas y mini gráficos y un gráfico rápido. A continuación vamos a pasar a conocer el complemento denominado análisis de datos, que se sitúa en la pestaña del menú Datos. Yo lo tengo aquí, vosotros puede que no lo tengáis, pero ahora os voy a decir cómo se obtiene. Seguimos, no hay ninguna pregunta. Vale, pues aquí tenemos una serie de cifras respecto de un total ventas y aquí lo que Excel ha hecho automáticamente es calcular pues todas estas funciones estadísticas como son la media,
Error típico, mediana, moda, desviación estándar, varianza, etcétera. Mínimo, máximo, suma, cuenta. Entonces, lo que antes hemos hecho daros cuenta usando cada una de las fórmulas, ahora vamos a obtenerlo rápidamente con el grupo de trabajo o con la herramienta análisis de datos. Y luego también vamos a ver cómo calcular esto, cómo mostrarlo. Entonces, lo primero de todo, os voy a contar, si no tenéis análisis de datos, que es probable que no lo tengáis porque no viene de serie cargado en datos, sino que hay que abrirlo, pues esto se hace yendo a archivo, opciones, dentro de opciones complementos y dentro de complementos abajo del todo, aquí pone administrar complementos Excel, correcto, y pulso en ir. Pulsar ir, yo lo que ya tengo marcado, que es lo que tenéis que hacer vosotros, es poner una marca en herramientas para análisis y después aceptar. Yo como ya lo tenía, pues aquí sigue. Vosotros si no lo teníais, una vez hecha esta acción, os aparecerán estas herramientas. Bien, pues vamos a ver qué hacer con ello. Si yo pincho y arrastro de manera que selecciono esta información y luego doy clic en análisis de datos, se me abre una ventana con una serie de posibilidades, como veis, y en concreto, para que me haga todos los cálculos que os he dicho antes, aunque veis todo lo que podéis hacer con ello, ¿eh? Toda la estadística, yo os voy a contar dos de las cosas más útiles y más usadas. Entonces, clic en estadística descriptiva, aceptar. Y me está pidiendo el rango de entrada. Es este. A continuación, ¿tiene rótulos en la primera fila? Sí, es este del total ventas. ¿Y dónde quiero que se abra? ¿En una hoja nueva, en un libro nuevo o la propia hoja en la que estoy? Pues le voy a decir que lo ponga en esa celda. Quiero el resumen de las estadísticas, entonces se lo tengo que marcar. Y por último, pulso aceptar. Aquí lo tenemos. Tenemos ya todos los cálculos en un solo clic. Lo veis, ¿verdad? Ver que es correcto rápidamente, el mínimo, el máximo. La moda no existe. Vale. Esto en cuanto a los cálculos de la estadística descriptiva. Ahora vamos a ver cómo crear rápidamente un histograma. Pues igual, en análisis de datos, ahora pulso histograma. Le doy a aceptar, le digo de qué datos quiero el histograma, le digo que lo quiero, por ejemplo, por aquí, y le digo que me cree el gráfico, porque me va a crear una pequeña tabla y el gráfico. Pulso en aceptar y aquí tenemos la tabla de frecuencias y el histograma. El histograma, que si hago clic sobre él, se abre la herramienta de gráficos, como siempre, y puedo personalizarlo, dar el color que quiera y me va mostrando las distintas posibilidades, pero siempre habiendo pulsado dentro del gráfico y luego dirigiéndome a diseño o a formato respectivamente. Bien, pues como digo, en datos, el complemento análisis de datos es muy interesante sacarlo cuando vamos a realizar todos los cálculos estadísticos como los que estáis aprendiendo en el temario actual. Vamos a continuar con las funciones lógicas, sí. En este caso os presento un ejemplo en el que tenemos una serie de, bueno, más que modelos, son una serie de
frutas. Aquí está el importe de dichas frutas realizadas en la gran superficie. Y aquí tenemos la imagen que deja cada una de las ventas realizadas de cada fila. Entonces, el objetivo cumplido, veis aquí, que sí, o revisar, se ha calculado o se ha obtenido con la función lógica sí. La función lógica sí lo que hace es evaluarnos una condición y en función de si el resultado evaluado es conforme o podemos escribir uno u otro texto. También otras opciones, pero para empezar os diré, pues eso, uno u otro texto. Entonces, aquí lo que he hecho, que os lo voy a enseñar antes de pasar a realizarlo, es que si las ventas han obtenido un importe mayor a 300 euros, yo le he dicho a Excel con la fórmula SI que si esto es verdadero, que me escriba objetivo cumplido. En caso contrario, es decir, las ventas fuesen inferior a 300 euros, que me ponga revisar. Entonces, vamos a esta otra pestaña, que es la SI2, y lo que voy a hacer es, desde el asistente de funciones, aquí mismo, escribo la función SI y he cogido contar SI, a ver, si no aparece, que a veces no aparece así muy rápidamente, como yo sé que es una función lógica, aquí la tengo mucho más rápido. Entonces, lo que sería prueba lógica. Si E4 es mayor que 300, escríbeme objetivo cumplido. En caso contrario, escríbeme revisar. Pulso aceptar y bueno, lo podía hacer para todo, pero solo con ver estas nos vale. Entonces, a ver, bueno, que me he equivocado un momento. Al coger aquí, voy a repetir, he cogido, yo quiero coger esta primera. Entonces, lo que os digo, la función lógica sí, al coger esta. No sé cuál le he cogido, no me da cuenta. A ver, entonces, coger esta es mayor a 300, objetivo OK, vamos a poner, y en caso contrario, antes de darle a intro, revisar. Intro. Entonces, pincho y arrastro y correcto. Bueno, me va cogiendo hacia abajo, claro, estaba bien. Vale, entonces, revisar es este de 2,88. Lo suyo hubiese sido poner esto un poco más arriba y así queda mucho más visual, ¿vale? Pero bueno, no pasa nada. Bueno, eso en cuanto a la función lógica, sí. En vez del objetivo cumplido con ventas, si hubiese querido establecer a partir del margen la función lógica sí o una función lógica sí, otra forma de traerlo, como hemos visto antes, es en fórmulas, insertar función o en fórmulas lógicas, ya la tengo aquí directamente, la función sí. Entonces, si el margen suponemos que es mayor, que cuando sea mayor del 12%, por poner algo, objetivo cumplido, objetivo OK, en caso contrario, revisar, intro. Entonces aquí estamos evaluando por porcentajes. Aquí vemos que este no lo cumple, aunque sí cumplió la otra condición. Pero bueno, es para practicar. A continuación tenemos la función sumar sí.
La función sumar sí, la vamos a ver un momentín aquí. Simplemente lo que tiene es que le voy a indicar un rango, es decir, los modelos y las ventas en este caso, y quiero que todos aquellos que sean naranjas, la fruta vendida haya sido naranjas, me lo sume. De manera que no tengo que usar ni subtotales, ni tablas dinámicas, ni nada, sino simplemente con la función sumar sí. Vamos aquí y tenemos desde aquí sumar sí, aceptar. Entonces, el rango, pues peras y los importes. El criterio, que aparezca naranjas, que lo tengo escrito aquí para que quede bien clarito. Y lo que quiero que me sume son los euros. Pulso intro y claramente se ve que está correcto porque 800, 200 y 500 pues son 1000. Allí donde ha habido una venta de naranjas, lo que ha hecho la función de Excel sumar sí es coger la cifra de cada una de ellas y sumarla. Esto es muy operativo en el día a día y es una función muy usada. Análoga a la función sumar sí, tenemos la función contar sí, que si la veis aquí, pues es parecida. En este caso lo que va a contar es cuántas veces aparece naranjas, que era lo que le pedía. Entonces le tengo que indicar el rango y luego el criterio. Igual que lo que tengo escrito aquí, que es que eso ayuda mucho luego a visualizar la información, pues escribo contar, sale el primero, contar sí, le digo el rango y le digo que lo que tiene que buscar es naranjas. 3. El rango realmente estaría lógicamente con este. Vale, no hace falta coger la otra columna. Son 3 veces las operaciones en las que ha habido una venta de naranjas. Esto es también muy útil en el día a día. Y vamos a continuar con el gráfico de esta hoja. Pues igual que antes, simplemente vamos a realizar un pequeño gráfico de esta información. Pincho y arrastro y pulso F11. Se abre una ventana a la derecha y aquí tenéis toda la información al respecto de las distintas ventas realizadas, con la posibilidad de cambiar el tipo de gráfico rápidamente o los colores, el diseño, etc. Vale, pues aquí tenemos nuestra hoja inicial y continuamos con varios enlaces. Tenemos una hoja, tenemos una página web en Microsoft, que es esta de aquí, que voy a pulsar ahora, en donde nos habla de cómo realizar otra serie de análisis estadísticos. Después también os recomiendo esta web que trata sobre economía y tratamiento de problemas con Excel. Y luego mi web que se llama Estabilidad Critic. Aquí tenéis también el enlace. Vamos a ver este de Microsoft para que os hagáis una idea de por dónde podéis seguir. En concreto, este nos habla de complemento análisis de datos que hemos incorporado a nuestro libro Excel, a nuestro programa Excel, y nosotros vimos el de estadística descriptiva, que aquí hace una pequeña aclaración, y el del histograma. Además, todos los demás cálculos estadísticos los tenéis aquí para ver que podéis
realizar con cada uno de ellos. La regresión, la T, como veis, mucha información, muy interesante. Y luego más enlaces a otras webs sobre temas relacionados con estadísticas en Excel y más tipos de fórmulas. Vale, pues tenemos ya la última pestaña con distinta información sobre las técnicas del webinar. Por tanto, vamos a recapitular. Bueno, vuelvo otra vez al chat. No tenemos dudas, pues estupendo. Y lo que vamos a hacer ahora es dar un pequeño repaso a lo que hemos visto. Entonces, que os quede claro cómo podemos calcular las distintas fórmulas estadísticas básicas, como es el promedio máximo mínimo desde el botón autosuma de Excel, ¿lo veis? Luego podemos calcular también con el asistente de funciones, podemos llamarle desde diferentes sitios, por aquí y también incluso por aquí, ¿vale? Acordaros de usar las referencias absolutas para que no haya errores a la hora de pinchar y arrastrar. Muy recomendable el uso de minigráficos para dar una representación gráfica más intuitiva a aquellas personas que vayan a recepcionar nuestra información numérica. A continuación, también acordaros que es muy fácil hacer un gráfico con un clic, de manera que dé mucha más información visual que los simples números. Para continuar con cálculos más profundos en estadística, acordaros de cargar vuestro complemento desde archivo, opciones, complementos, ir a y marcar estas herramientas para análisis, en donde se colocará en datos y tenéis las que hemos usado y muchísimas más. Para, por último, recordaros la función lógica sí, la función sí y la función contar sí, que lo que hacen es evaluar una condición y aquí en la función lógica podemos determinar el texto o lo que queremos que se refleje en función de si cumple o no la condición, y en sumar sí nos ofrece, una vez evaluada la condición, la suma, y en contar sí, una vez evaluada la condición, nos cuenta el número de veces que sucede. Y de momento nada más. Este es lo que tenía preparado para hoy. Bueno, pues yo creo que vamos a dar por finalizado el evento. Os espero el mes que viene, que habrá otra sesión. Y nada, que practiquéis todo lo que hemos visto y lo incorporéis en el día de vuestro trabajo o de vuestros estudios. Así que nada más de momento. Saludos cordiales y nos vemos en el próximo evento el mes que viene.